dice la Biblia así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el último, el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiero que por favor pensemos un poquito en un tema, o en una situación que es muy cotidiana. ¿Alguien ha escuchado hablar de la letra menuda? ¿Sí? La letra menuda, digamos, si hay alguna persona de la audiencia de internet que no conoce este término colombiano, cuando se habla de la letra menuda se habla de una letra muy pequeñita, ¿cierto? Los asteriscos, ¿sí? Por lo general los asteriscos son los mejores amigos de la letra menuda, ¿no? Usted ve un producto, un documento, y por lo general ese asterisco lo lleva a usted a un punto de lectura donde hay una información en una letra muy pequeñita. Esa letra menuda es algo que muchas veces encontramos en productos, ¿verdad? Encontramos letra menuda y asteriscos en contratos, y por lo general suele ser información muy importante para tenerla en cuenta y no llevarse sorpresas. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad con la letra menuda en alguna cosa? Usted le venden un servicio, por ejemplo, sobre todo telefonía móvil, pasa mucho, ¿no? Entonces usted llega y le dice: vea, le ofrezco esto, y tiene esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Mire que aquí está toda la información. La información que vende la dejan en letra grande, pero la información que realmente hay que tener en cuenta para ver si se mete uno o no, queda en letra menuda, ¿sí? Y por lo general las citas se refieren con asteriscos y otros recursos adicionales. ¿Cuántas veces nos hemos llevado sorpresas? De cosas que dicen, por ejemplo, este producto funciona perfecto y hace esto y esto y esto y lo otro, y resulta que en letra menuda dice: eso depende de las condiciones atmosféricas. Si usted aplica la cantidad que el producto dice, los resultados son óptimos, o espera el resultado después de 3 meses de uso. Sí, hay productos que usted dice: no, esto es la solución, no sé, productos faciales, cosas así. Y la letra menuda por lo general dice algo que cuando usted se percata después de que ya se metió, usted dice: si hubiera leído eso antes. ¿Alguien ha tenido experiencias de esas? Bueno, la verdad es que yo creo que vale la pena tener en cuenta que en estos días es muy importante tener en cuenta esos asteriscos y esa letra menuda. De lo contrario, en muchos temas o situaciones, eso que parece tan prometedor se puede convertir en una desilusión. Ahora, el tema de la letra menuda, voy a quedarme solo con la letra menuda porque pues, el asterisco no tiene pues, mucho sentido por ahora, porque lo que voy a hablar en esto que voy a hablar no aplica. ¿Será que ocurre algo parecido con temas religiosos? ¿Será que de alguna manera los temas de fe, de religión, cosas que tienen que ver con Dios, tiene algo de letra menuda? Desde el punto de vista religioso yo tengo que decir que sí, porque de alguna manera el mercado religioso termina convirtiendo la fe en servicios o productos de consumo. Hay mucha gente que llega a lugares donde se habla de fe, pues hablo de fe y no lo hago con tanto énfasis porque es que fe es un concepto que para muchos realmente no tiene la connotación que debe tener. Cosas de Dios, cosas religiosas, espirituales. La gente hoy en día dice: no, yo soy espiritual, yo me considero espiritual. Por causa de la religiosidad,
Muchas veces lo que tiene que ver con Dios termina convirtiéndose en un servicio o en un producto. Y allí también aparecen esa letra menuda. Entonces, ¿qué hace la gente? Nosotros vivimos en un mundo donde hay de todo tipo de creencias, todo tipo de religiones, todo tipo de filosofías de fe, dicen algunos. ¿Y qué hacen las personas? Se van por la vida visitando lugares, buscando como si estuvieran en un supermercado, en una góndola, mirando cuál ofrece los mejores beneficios, ¿no? ¿Cuál promete más? Yo entiendo que esto es importante cuando usted va a gastar. Eso es bueno. Cuando usted va a gastar, si usted va a comprar, por ejemplo, un alimento, revise en el empaque varias información que es importante. Casi nadie lee los factores nutricionales. A duras penas la fecha de vencimiento, y eso que algunos llegan a la casa con un producto dañado porque no pusieron cuidado. Pero hay algunos que dicen, sí, señor, a mí me ha pasado. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estoy haciendo esta relación entre estos dos temas? Porque la gente de alguna manera persigue las bendiciones de Dios. O sea, la gente quiere tener cosas buenas en la vida. Y algunos, la gran mayoría, creen que las cosas buenas vienen de Dios. ¿Sí? Y por si acaso tienen otra posibilidad. Entonces dicen, no, Dios me va a bendecir con un trabajito, pero por si acaso juguémonos una pata o 3 patas, un chance. Pero mucha gente dice, no, es que yo quiero que Dios me bendiga. Y en estos días pasados, bueno, en diferentes épocas del año uno ve gente que busca la bendición. A uno, pues a mí no me piden la bendición, pero me dicen, pastor, ¿usted puede orar por mí? Pastor, guíame en sus oraciones. Pastor, vea usted que tiene tan buena conexión con Dios, ¿por qué no me ayuda con esta necesidad? Que es que la gente quiere la bendición del Señor. Casi que eso es una regla general. Ahora, muchas veces la gente también quiere que sus prioridades y sus necesidades sean las necesidades de Dios. Pero por sus esquemas religiosos no son capaces de darle a Dios el primer lugar de su vida. En otras palabras, la fe, la religión termina convirtiéndose en un objeto más de la casa. Hablando de cosas de fe, hablando de cosas de religión, hay muchas que tienen la Biblia que tú y yo tenemos la tienen también. Y cuando algunas personas utilizan la Biblia en términos comerciales para trabajar, para ofrecer productos, muchas veces a los clientes les ofrecen cosas que no son precisamente lo que dice la palabra. ¿Sí? Hay lugares donde con la misma Biblia hay ofertas que llaman la atención de los clientes. Ven a la gente como clientes. Entonces, muchos líderes dicen, para que la gente venga, yo tengo que poner un buen producto. Yo tengo que poner un buen anuncio, yo tengo que invertir en publicidad. Entonces, por ejemplo, si en un lugar dicen, prepárese porque esta semana vamos a darle las claves básicas para tener éxito en todas las cosas de la vida. La última conferencia para que su misión logre el punto más alto. Y la gente se motiva con eso. Si el líder quiere ganar audiencia, solamente necesita alterar un poquito el discurso. Y hablo de esto porque la Biblia tiene algunos factores importantes de prosperidad y bienestar. Pero yo no puedo predicar lo que el cliente quiere escuchar. ¿Me estoy explicando? Ahora, la sociedad actual está esperando algo que le genere expectativas. La gente todo el tiempo está buscando una nueva promesa, una nueva luz de esperanza. ¿Por qué marcha la gente a favor de uno y de otro en estos días? Porque creen que en las promesas de unos, en las ofertas de uno, nos va a ir mejor. Y los del otro lado piensan que con ese es que nos va a ir mejor. Algunos simpatizantes deciden a qué lugar van, no por otra cosa, sino por las ofertas. ¿Por qué cosas ofrecen en la iglesia? Hay lugares que se llenan, yo me quedo aterrado. Te ofrecen
cosas, incluso objetos, que los bendicen. Tráigame tal cosa y yo se la bendigo para que tal cosa le salga bien. Con la misma Biblia justifican actos que yo catalogo como hechicería, fetichismo. O también un buen discurso, porque la gente ya hoy en día, por ejemplo, la palabra sermón, predicación, ya casi no se escucha. Ahora son conferencias. Y la conferencia, perdónenme que le diga, cuando una persona da una conferencia, por lo general tiene que ver es con lo que la persona tiene. O sea, el conferencista es importante. La conferencia demanda que haya un buen conferencista. Pero un sermón, una predicación, pone las expectativas ¿en qué? En el contenido bíblico. Eso es otra cosa. Pero claro, alrededor nuestro, algunos simpatizan, otros no, pero igual están escuchando. Y llama la atención cuando alguien dice, vea, vamos a hacer una declaración de fe, un decreto de bendición, una confesión. Estamos casi revolviendo la predicación de la palabra con confesión positiva, programación neurolingüística, casi negociando, porque hoy en día, por ejemplo, la gente dice, pacta por esta palabra, sella la palabra. O sea, el conferencista, voy a llamarlo conferencista, el conferencista que tiene una Biblia y la usa para su tema, llega y le lanza a la gente un montón de cosas muy llamativas, muy prometedoras, unas ofertas increíbles, pero la gente tiene que hacer algo, sellarla, y entonces hablan de dinero. Aquí en esta iglesia diezmamos y ofrendamos porque la Biblia habla de eso, pero usted no tiene que, al menos no, yo no le voy a decir a usted que haga eso. Es diferente si usted está en su lugar y dice, uy Señor, esa palabra fue de tanta bendición para mi vida, la apliqué en mi casa, en mi familia, y empecé a ver una bendición especial. Yo quiero honrar a Dios con una ofrenda, con algo especial. Eso es algo totalmente diferente. Pero yo no le voy a decir a usted que si usted no sella la promesa con plata, usted no lo va a recibir. ¿Me estoy explicando? Usted quiere recibir la respuesta a su oración, haga esto. Eso es raro, hermano. Pero en este mercado de religiosidad y de fe y cosas raras, hay muchas personas que se van a esos lugares. Y lo más tremendo es que el diablo tiene la forma. Los que creemos en Dios necesariamente tenemos que reconocer que está al lado opuesto. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero en el diablo no. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el tema? Y resulta que al diablo le conviene que usted no se fije en él, sino en otras cosas. Por eso hay gente que cuenta testimonios, entre comillas. Dicen, si viera, yo vine el otro día en la reunión que hicieron y traje, voy a poner un ejemplo, la ollita para que me la bendijera, para que en mi casa hubiera comida siempre. Y desde que ese día yo traje mi olla y hicieron pues la actividad en ese lugar, en mi casa es increíble la cantidad de comida que hay. Y esa ollita yo no la lavo, esa ollita yo la tengo en un lugar especial, esa ollita. Hermanos, hay expresiones en el medio, en el ambiente del cristianismo incluso, que pueden sonar espirituales, pero son herejías. Por ejemplo, si alguien anuncia una jornada de milagros, yo le digo, véngase, por poner una cifra, el 7 de abril, a las 7 de la noche, que vamos a orar por 7 milagros. Y como suena el 7, dice, uy, eso suena bueno. Hay gente que lo vende así. ¿Usted cree que yo tengo la potestad de decirle al Espíritu Santo a qué horas, qué día Él tiene que hacer o va a hacer las cosas que yo digo que va a hacer? El día que sucedan las cosas, como le pasó a Elías, en el relato de los profetas de Baal, pasarán, porque Dios le dijo a Elías que las haga. Y confesará que lo hizo por mandato de Dios el día que las está haciendo, no antes. ¿Sí? Muchas veces esos son ganchos. Uy, no, yo necesito que a la iglesia venga más gente. Claro, ¿qué pastor no quiere que a su iglesia, o qué líder no quiere que su congregación, que su comunidad crezca? Claro.
pero que crezcan conforme a lo que dice la palabra, no cosas raras. Entonces, mis hermanos, cosas semejantes. Si yo le digo a usted que Cristo es la clave de la felicidad, eso en parte es cierto, pero la Biblia no habla tanto de felicidad, de simple felicidad, habla del gozo. Y el gozo es algo que no saca de taquito las adversidades. ¿Quién dijo que usted como cristiano nunca más va a volver a tener problemas? ¿Dónde la Biblia dice eso? Jesús está con los discípulos y le dice: muchachos, a mí me van a perseguir, me van a matar. Ustedes no imaginan todo lo que pueden hacer. Y los discípulos aterrados. Y el Señor empieza a orar por ellos: Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y le dice a sus discípulos tan amados, le dice: muchachos, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, que yo he vencido el mundo. Ese es el mensaje de la Biblia. La virtud es que Dios está con nosotros. Venderle a la gente la idea de que cierta fe o cierta religión es el final de los problemas es una herejía. Eso es lo mismo que si yo predico a Cristo sin cruz. ¿Qué es Cristo sin cruz? No es nada. Hermanos, hay muchas posibilidades. Leímos San Juan capítulo 15 del 1 al 8. Vamos al versículo 7, que es un versículo que creo podría alguien, si alguien quiere atraer la atención de la gente, podría ganar mucha atención con ese versículo. El versículo 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Le tengo una palabra poderosa que cambiará sus finanzas. Su vida nunca más será igual. Va a pasar de mendigo a millonario. Textos como este y otros similares podrían ser el sustento bíblico de una gran conferencia de esas que les cuento. ¿Y cómo las hay? Pero vamos a mirar la palabra más allá de lo que acabamos de leer. Si usted quiere ponerle un título a esta predicación, puede colocarle la letra no menuda de las promesas bíblicas. Es un título raro, pero sí. La letra no menuda de las promesas bíblicas. ¿Por qué hago este énfasis en que no es menuda o pequeña? Porque es que la letra menuda básicamente es una estrategia casi fraudulenta. Hay información que los que venden productos y servicios tienen que anunciar y tienen que hablarlo. Si no lo hacen, los demandan. Pero ellos, para evitar que esa letra, que por lo general son beneficios y seguridades para el cliente, no se cumplan. Como cuando usted compra un seguro de vida o productos de salud. Por ejemplo, hay planes de salud adicionales por los que usted paga, y hay algunos, usted ve la lista de posibilidades, usted dice: wow, y usted dice: yo tengo derecho a eso, sí, y a esto sí. ¿Cuánto le cubre la póliza? 100%. Qué bacanería. Y usted se mete sin mente. Usted un día requiere uno de esos servicios y llama al asesor: ve, mira que yo estoy aquí y no me quieren brindar el servicio. ¿Qué fue lo que pasó? Usted sí leyó el contrato que yo le di. Ese es otro problema, ¿no? La pereza de la gente que no lee. Usted no leyó el contrato. Ese servicio está disponible en su plan, pero tiene que tener un periodo de X cantidad de tiempo para que sea usted merecedor de ese beneficio. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? La Biblia, las promesas bíblicas no tienen letra menuda. No es menuda. No hay ninguna información escondida. Al menos no para los que tenemos fe en el Señor. Los que creemos en el Señor no tendremos ninguna duda hacia la palabra del Señor. Las promesas de Dios no tienen letra menuda, pero sí tienen letra bien grande que aclara bien lo que Dios quiere hacer. Vamos a practicar.
Vamos a ver de qué se trata esto de la letra no menuda de las promesas de Dios. Porque vamos hoy a decidir creerle a Dios. Amén. Así que dígale, Señor, quita de mí la pereza espiritual. Señor, quita toda insinuación religiosa. Amén. Usted lo hace, yo lo necesito hacer. No crea que porque yo estoy predicando, yo también recibo mensajes. Yo también veo informaciones que me llegan a mis medios electrónicos. Y cuando yo estoy leyendo, yo le digo, Señor, guarda mi mente de la falsedad. Ayúdame, Señor, a buscar en tu palabra que esto que yo estoy leyendo realmente es lo que tú dices en tu palabra. De lo contrario, vamos a tener problemas. Vamos a salir aburridos y decepcionados. Porque la gente que utiliza estos pasajes para llamar la atención de los clientes y de la audiencia y no le dice el resto, salen aburridos y decepcionados. Allá no le conviene una persona que estuvo en un lugar y se decepcionó. Claro, él dice, yo lo voy a llevar a un lugar donde lo tragan y al final, vea, yuca. Porque el predicador, todo lo que realmente tenía que predicar no lo predicó. Predicó lo que quiso y la letra, que no es menuda, la dejó por fuera. Y esa persona sale aburrida. No, a mí me engañaron, no sé qué más. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque es que mire, la gente dice, no, pero es que las promesas de Dios, eso es bueno. Solo hay que ponerle fe, como si la fe fuera un ingrediente, ¿no? ¿Usted ha escuchado estas cosas? Pues yo le predico a usted. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos quieren arrebatar esa promesa? ¡Aprópiate de esa palabra! ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cuántos van a sellar? ¿Cuántos van a pactar? Y claro, lo dirigen allá. Hermano, esto que estoy hablando, lo estoy hablando para que usted no se deje engañar. Para que usted no caiga en la trampa de aquello que no es palabra del Señor. Porque las palabras de Dios son verdad. Y las promesas de Dios sí son importantes. Pero nosotros no tenemos que caer en eso. ¿Cómo así que póngale fe? Lo mismo dicen del chance. Lo mismo dicen de la agüita de ruda o de la agüita de no sé qué. De las águilas, la herradura. Póngale fe, es que usted no le pone fe a eso. Vamos a leer el texto una vez más a ver qué pasa. Vamos a leer unos cuantos versículos. Leamos el 2. Dice la Biblia, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El 5 y el 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Leí 3 versículos muy relevantes en este pasaje. Los que ya han leído este versículo, este pasaje de Juan 15, quiero preguntarle algo. Según la Biblia, ¿quién es la vid? Versículo 1. ¿Quién es la vid? Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es el labrador? Él literalmente lo dice en la Biblia. Mi Padre. ¿Quién es el labrador? Mi Padre es el labrador. ¿Quiénes son los pámpanos, ramas o sarmientos? Los discípulos. Pensemos ahorita solamente en el texto. Jesús le está hablando a los discípulos y le está diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Son los discípulos. Ahora, la importantísima, impactante, asombrosa afirmación del versículo 7, ¿para quién va dirigida? ¿Para quién es esa palabra? Para los discípulos de Cristo. Es decir, ese versículo 7, como dice en la televisión, aplica condiciones y restricciones.
y están escritas en letra grande, no en letra menuda. Amén. Según el texto, pregunto yo, ¿cualquier persona puede acceder a esta promesa? ¿Cualquiera puede arrebatar esa promesa? ¿Sellarla, pactarla, pagar por ella, apropiarse? ¿Cualquiera puede hacer eso? ¿Te imaginas que esta promesa cayera en manos de un villano? Y yo he visto películas de superhéroes, ¿no? Dicen, ¿qué tal que ese aparato cayera en manos equivocadas? ¿Usted se imagina que esta promesa la tome una persona del AMPA? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Para quién es esta promesa? Para los discípulos. Hay promesas que tienen algunas digamos, ¿cómo le llamo? Precisiones. Hay algunas promesas bíblicas que fueron solo para unas personas específicas, en un momento específico y en una situación específica. Pero hay promesas como esta que fueron hechas a los discípulos, pero también pensando en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si usted lee el paquete completo, se va a dar cuenta que en Juan 17, mientras él sigue llevando sus palabras a los discípulos, orando, dice al Señor: Padre, no te ruego solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Entonces, esta palabra es para discípulos. Si usted es discípulo, tiene derecho a esto. Pero hay que leer la letra, que no es menuda. Pregunta: ¿hay alguna condición para que se cumpla el versículo 7? Sí, el versículo 7 las tiene. Número 1, hay que permanecer en ¿quién? En Cristo. Hay que permanecer en Cristo. ¿Y qué es Cristo para una rama? La vid. ¿Qué más hay que hacer? Lo segundo, las palabras de Él, de Cristo, de la vid, tienen que permanecer en ¿quién? En nosotros. ¿Qué son los discípulos en este pasaje? Son las ramas. Pongámonos en posición de ramas. Ya no les voy a decir hermanos, sino ramas. Ramas a las mujeres y sarmientos a los señores. ¿Listos? Vamos a pensar como ramas y sarmientos. Versículo 2. Escuche esto como una rama, como un pámpano, un sarmiento. Amén. Las ramas no hablan. Escuche. Todo pámpano, dice el Señor, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Siga escuchando como rama, como pámpano o como sarmiento. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señores pámpanos, señoras ramas, pongámonos en la posición que debemos ponernos. Tenga presente eso que le estoy diciendo, porque es la clave de la letra que no es menuda para que esta promesa se cumpla. Según el texto en su contexto, ¿qué es lo que una rama o un discípulo unido a la vid y que permanece en Cristo podría pedir? No piense como persona. Las necesidades de una persona son muchas, ¿no? Ay, Señor, necesito una casa, me gustaría tener una finca, cambiar el carro, no sé, un viajecito. Somos ramas, somos sarmientos. ¿Qué es aquello que un sarmiento que permanece unido a la vid y que la savia, que viene siendo como la palabra, ese algo que fluye hacia nosotros, qué es lo que esa rama puede pedir? ¿Qué es lo único que una rama puede pedir? Exacto. Después de que Jesús le dice: ustedes son la vid, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Le dice: yo los he puesto
para que lleven mucho fruto. ¿Qué puede pedir una rama? La petición de la rama es: Señor, Jesús, yo quiero llevar fruto. Amén. Miren que las palabras que nosotros le dirigimos al Señor son muy importantes. Lea el versículo 16 un momento. Está hablando Jesús. No se olviden que somos ramas. ¿Qué somos? Ramas. Bueno, las mujeres ramas y los hombres pámpanos o sarmientos, pues para que no haya un tema. Dice el versículo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es otro pasaje de esos que podría servir para una conferencia, pero yo lo utilizo más bien en el sermón, en el mensaje. Se volvería muy popular. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es como si el nombre de Jesús fuera una llave, el password, la clave, la segunda clave para poder entrar a algunos beneficios del Señor. La gente se acostumbró, es una idea muy inmadura, a creer que todo va a llegar a pedir de boca. Eso es un gesto de inmadurez. Y cuando se trata de la fe cristiana, un cristiano que cree que todo es a pedir de boca, que todo me tiene que salir bien porque estoy con el Señor y voy a la iglesia, eso es un acto de inmadurez. El texto de Juan está clarísimo. En el nombre de Jesús no es la llave, no es la segunda clave para una nueva transacción con Dios. Significa que estamos diciendo que Jesús avala lo que yo le estoy pidiendo al Padre. Cuando usted le dice: Señor, luego usted se pega su oradita, ¿no? Más o menos los que demoran o no demoran, y al final dice: en el nombre de Jesús. ¿Usted qué está haciendo? Está diciendo que Jesús avala su oración. ¿Será que todas nuestras oraciones están avaladas por el Señor? ¿Será que el Señor está de acuerdo con todo lo que pedimos? Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 4 dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites. Si nosotros oramos en el nombre de Jesús, significa que lo que vamos a hacer es algo con lo que Él está de acuerdo. Amén. ¿Alguna vez usted ha ido a pedir un favor en nombre de alguien? Yo he ido a algunos lugares. Buenas, vengo para que me haga el favor y vengo de parte de don fulano. Es que doña Sultana me dijo que hablara con usted. Es decir, yo vengo en el nombre de alguien y la persona que le va a hacer el favor en realidad no se lo hace a usted. Lo hace pensando en quién, en la otra persona, porque seguramente un día quien le dio el dato le va a preguntar: vete, pues te mandé a un amigo, ¿le colaboraste? Ah, sí, claro, mío. No. En el nombre de Jesús. Volvamos al versículo 15:7. Léalo por favor nuevamente. Somos ramas y pámpanos. El que en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pregunto yo: ¿es fácil cuidar la intimidad con el Señor? Este año estamos diciendo intimidad más palabra igual fruto. ¿Es fácil? Tener un tiempo de oración, tener ese espacio de intimidad, tener esos tiempos bonitos con el Señor, ¿es fácil? No hay tropiezos, no hay dificultades, o es todo lo opuesto. Si hay algo difícil en esta vida es que usted se disponga a buscar al Señor, porque existen mil y una posibilidades de sabotaje. Se las pone el diablo, se las pone el mundo, se las pone su propia carne. Pregunto otra cosa: ¿es sencillo tomar la palabra de Dios y permanecer en ella? La semana pasada estábamos enseñando que la clave del tercer mandamiento es el verbo santificar. Santificar el reposo. ¿Será que llevar eso a la práctica es fácil? ¿Cumplir la palabra de Dios es fácil? No tiene problema, es sencillo. ¿Sí? ¿Cierto que no? Ni permanecer en el Señor, ni que su palabra permanezca en nosotros es fácil. Yo ya le dije de que hablábamos el domingo pasado. Pero hay muchas personas que yo les pregunto en semana:
En los grupos les damos la oportunidad de volver a la palabra. Yo sé que a veces de primerazo no todos tienen la misma capacidad o todo el interés. Usted tiene chico el domingo, recibe una palabra, y en semana los que van a los grupos tienen la posibilidad de escucharla por segunda vez, de hablar de ella, de cuestionar sobre sus decisiones, qué está pasando con lo que aprendimos el domingo. Y hay gente que se le olvida. Yo les pregunto, hermanos, ¿se acuerdan de lo que hablamos el domingo? Y empiezan a tragar. No, pues, yo sé que me gustó el mensaje, pastor. Sí, yo me acuerdo, eso fue muy bueno, pastor. Y lo traman a uno con eso. ¿Cuántos mensajes han sido predicados a nosotros? Y esos mensajes ya no están en nosotros. Ya no los estamos aplicando, ya no nos importa. Estuvimos en un congreso hace poco. Llegamos maravillados, asombrados. Qué lindo el Señor, todo lo que nos habló. ¿Estamos teniendo intimidad con el Señor? Como fuimos enseñados en esos días. ¿Estamos acercándonos a la Biblia como nos enseñaron en esos días? Y somos tan orgullosos, tan picados a locos, que creemos que porque ya nos lo dijeron una vez, no nos lo pueden decir 2 veces o 3 veces. Y el pastor, uno de ellos, si alguno lo recuerda, dijo: llevo 5 años predicándole a la iglesia lo mismo. ¿Se acuerdan? ¿Algunos lo escucharon? Tengo testigos, algunos que se acuerdan de pronto. Hermanos, la razón de ser una rama depende de nuestra unión con Cristo y el flujo de la savia en el interior. Y todo con un propósito. ¿Para qué? Para llevar fruto. Pregunto, ¿sobre quién está la garantía de pedir al Padre y tener garantizada la respuesta? Sobre ramas, sobre hombres y mujeres que están decididos a permanecer en la vid y que la palabra que fluye a través de la vid permanezca en él. Que están dispuestos a pararse duro y decir: yo no voy a dejar a Cristo. Aquellos que digan: yo no voy a dejar la palabra, lo que a mí me enseñó Dios a través de la Biblia, yo no lo voy a dejar. A mí nadie me va a convencer de que yo deje de hacer lo que Dios me dijo que haga. Para esas personas, dice el versículo 7, leámoslo otra vez: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Usted se imagina que esa palabra le llega a cualquiera? Por eso las condiciones están ahí. Y no es letra menuda, está bien grande. Está antes de la gran declaración que a muchos impresiona. Antes del factor especial de la conferencia. En el mensaje bíblico, en este sermón, dice claramente: si permanecen en él y sus palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que queréis. ¿Y qué es lo que quiere una rama? ¿Qué es lo que más anhela una rama? Es lo único que anhela. Yo no me imagino una rama diciendo: ay, Señor, traiga pajaritos para que me hagan miedo aquí encima. O traiga a alguien de las empresas municipales para que me pinte el tallo. No, cierto que no. Las trivialidades de la vida, dejamos lo más importante. Queremos que Dios nuestras necesidades sean la prioridad de Dios, y Dios no es nuestra prioridad. Entonces dice el pasaje: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es la palabra del Señor Jesucristo. Entonces pedid todo lo que queréis. Pero le está hablando a quiénes: a ramas, a pámpanos, a discípulos. Entonces, ¿cuál va a ser la petición de la rama? Señor, por favor, yo quiero llevar fruto. Dame la oportunidad de llevar más fruto. Yo quiero que tú seas glorificado. Miren el versículo 8. Porque Jesús inmediatamente termina de decir esto. Imagínense esto. Dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿En que llevéis? ¿En qué se glorifica el Padre? ¿Que usted pida cualquier cosa? ¿Lo que a usted se le antoja? No. El deleite del Padre, que es el labrador, que viene por nosotros, que va a venir por su iglesia, viene esperando encontrar fruto. Y nuestras oraciones muchas veces, ¿qué son? Oraciones de pacotilla.
Y yo escucho a menudo el poder de la oración. Una pregunta de rapidez. ¿La oración tiene poder? Piénselo antes de contestar. ¿La oración tiene poder? ¿O será más bien que el poder lo tiene el Señor? Porque es que cuando usted declara que la oración tiene poder, usted se alinea con el pensamiento religioso de los que creen que con lo que hacen van a tramar al Señor y van a hacer transacciones con Él, promesitas y pagos. Señor, si tú me das esto, yo te pago en estos días, yo voy y te cumplo. ¿Sabe qué lindo que el Señor no nos pone letra menuda? El Señor no nos engaña, pero nosotros sí podemos ser engañados. Por eso cuando se te presente una promesa del Señor, o que venga de la Biblia, antes de decir sí, eso es para mí, vamos a leer la letra que no es menuda. Vamos a mirar que hay atrás y adelante. En ese pasaje por lo menos tuvimos que leer 7 versículos más. Leímos Juan 15:7 y nos tocó leer del 1 al 6 y el 8, barato pues, para no poner más, podemos leer más, es lo mejor. Pero como mínimo en ese paquete encontramos la letra grande, que nos faculta a nosotros para creerle a Dios esa palabra y para que esa palabra se cumpla en nosotros. ¿Alguien quisiera dar un aplauso al Señor Jesucristo? Si no predico la palabra con la letra que no es menuda, usted se va a frustrar. Voy a tener un montón de gente desilusionada, porque hay mucha gente que cree que eso es tan fácil como arrebatar, apropiarse y cogerla y no sé qué. Tenemos que permanecer en el Señor, y sus palabras tienen que permanecer en nosotros, pero no para pedir cualquier cosa, es para pedir lo que pide una rama, para pedir lo que pide un sarmiento. Señor, yo quiero llevar más fruto. Imagínense que fuéramos nosotros a los que le hubiera llegado la palabra de Dios como le llegó a Salomón. Salomón, mijo, pídame lo que usted quiera, yo le doy. Salomón sabía que Dios lo había puesto como rey, y antes de pedir babosadas, le dice al Señor: la verdad, Señor, como usted fue el que me puso a mí aquí, y yo no puedo solo. Él no había leído Juan 15:5, pero Salomón sabía que separado de él, nada podía hacer. No puedo gobernar sin el Señor. Y entonces le dice: Señor, yo te pido sabiduría para poder cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito de una rama? Llevar fruto, porque como ya hemos aprendido, no podemos darlo. Lo que hacemos es llevarlo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a orar de esa manera, que podamos tener el panorama completo. Debemos pedir para el deleite de ¿quién? Del Padre. Y entonces dice el Señor: y todo lo que pidas en mi nombre, Él os lo dé. Señor, te pido una empresa para tener recursos para financiar una obra misionera. ¿Usted cree que al Señor le gustaría contestar una oración de esas? ¡Claro! Pero la mayoría de las veces nosotros pedimos es para nuestros deleites. La letra grande de la promesa, hermanos, no la podemos dejar perder. La letra grande del capítulo 15, versículo 17, en el solo versículo y en el resto de su contexto, nos está hablando a nosotros. Si lo que queremos, hermanos, es la promesa del versículo 7, tenemos que tener en cuenta la letra grande. ¿Cuántos quieren ser de esos que le pidan al Padre que el Padre le dé? ¿Cuántas ramas quieren llevar fruto aquí? Amén. Esa es nuestra oración. Señor, yo quiero dar fruto. Señor, yo quiero glorificarte. Señor, yo quiero que tú te deleites en mí, porque así lo dice tu palabra. Y la promesa se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que terminemos
viendo un material. Les quiero mostrar un video, ojalá que se alcance a ver un poquito, para cerrar este mensaje. Tengo una idea de cómo ora una persona que sabe que lo que es una rama. ¿Qué tan parecida a esa oración es nuestra oración? Piense un momentito ahí en sus oraciones. ¿Qué tan parecidas son nuestras oraciones a eso que acabamos de ver? Para empezar, darle gracias al Señor por la oportunidad que ya le había dado a ella de bendecir a alguien. Señor, gracias porque lo hiciste otra vez, dice ella al comienzo de su oración. Gracias porque volviste a usarme para compartirle tu palabra a alguien. ¿Y qué le pidió después? Dame otra. Llévame a alguien. ¿A quién quieres tú que yo bendiga? Esa es la oración de una persona que se ve a sí misma como una rama, como un discípulo. ¿Y a qué se dedicó el resto? A pedir por el resto. Señor, que se levanten otros, que proclamen el Evangelio sin avergonzarse, que no cedan ante las presiones, que podamos predicar lo que se debe predicar, todas las letras, todo el contenido de la Biblia, sin saltarnos, sin diluir el mensaje, para que las promesas de Dios sean claras a todo el mundo, sin engaños, sin mentiras. Esa es la letra no menuda, no pequeña, de las promesas de Dios, de las promesas bíblicas. ¿Cuántos quieren que Dios haga realidad esa promesa en su vida? Si eso es así, yo te invito para que te pongas de pie.